Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Saludos para todos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, compartiendo la palabra del Señor. No olvide suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenezer y compartir nuestros programas. Gracias por escucharnos, Dios los bendiga. Y sean bienvenidos a este estudio bíblico sobre el arrebatamiento de la iglesia. Como otros temas, lamentablemente han dividido a la iglesia cristiana en todo el mundo, lo cual no debería ser así, dado que estamos hablando de temas periféricos al Evangelio. Está claro que en el Antiguo Testamento no hay mucha evidencia sobre este tema, pero sí en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, aunque la palabra más común que usa el apóstol es arrebatar. Otros estudios de la Biblia, por parte de los eruditos, prefieren hablar de rapto para referirse al mismo evento. Pero para entender de qué se trata, conviene hacer un repaso breve histórico para poner las cosas en contexto. La doctrina del rapto surgió a principios del siglo XIX con las enseñanzas de John Darby, que fue uno de los líderes del movimiento Plymouth Brethren, y sus enseñanzas fueron conocidas como el dispensacionalismo. Distinguía básicamente entre Israel y la iglesia. Creía que Israel como la terrenal y la iglesia como la celestial. Esta enseñanza decía que Dios tenía dos pueblos y un plan distinto para cada uno de ellos. Por tanto, Darby entendía que las profecías del Antiguo Testamento aplicaban solamente al pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios. En vez de simbolizar o espiritualizar estas profecías, él esperaba un cumplimiento literal de las promesas de Dios para Israel. Entonces el pensamiento dispensacional se hacía varias preguntas. ¿Cuándo cumpliría Dios sus promesas a Israel? Entonces pensaban que durante el milenio, según lo dice Apocalipsis 20 del 1 al 8, luego de la segunda venida de Jesús. Por tanto, para que Dios pudiera retomar los planes que él tenía para Israel, según creía Darby, primero Dios tendría que remover la iglesia del mundo. De ahí vino la necesidad del rapto o arrebatamiento. Darby había propuesto algo nuevo, el retorno de Jesús, en dos etapas. Primero Jesús vendría a arrebatar a la iglesia y luego volvería en su gloria de manera visible. Así que las ideas de Darby se esparcieron rápidamente, en especial en Estados Unidos. Entonces el sistema dispensacional incluyó también el rapto y fue diseminado a través de conferencias proféticas y recibió el apoyo de personas muy conocidas en la época como Moody y como Billy Sunday. Pero el impulso más significativo de las enseñanzas de Darby vino con la Biblia anotada de Scofield. El trabajo de Scofield se convirtió en el estándar, por lo menos en inglés, para los fundamentalistas creyentes de la Biblia de inicios del siglo XX, y en este proceso expuso a miles de lectores al rapto a través de sus comentarios y sus notas que influyeron a muchas personas a inclinarse por esta doctrina del dispensacionalismo. La doctrina del rapto continuó ganando mucho auge en la segunda mitad del siglo XX y el advenimiento de Israel moderno en 1948. Esa parecía ser una señal de que Dios retomaba sus planes para Israel y que el rapto evidentemente estaba cerca. Y aunque esta doctrina pues es muy compleja y extensa, al menos quise darles una referencia para que nos acerquemos un poquito a sus raíces. Pero lo que más nos interesa, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el arrebatamiento de la iglesia?
vamos con mucha calma. Creo que tal vez unos 2 o 3 estudios vamos a tener sobre este tema. Y el texto más importante que podemos nosotros mirar en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, es la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y el verso 13 hasta el 18. Vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Recordemos que en este contexto, cuando se habla de dormir, significa morir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados, consolados, que significa lo mismo, los unos a los otros, con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios se lleva a su iglesia, o los creyentes que moran en la tierra, para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Dios va a resucitar a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos que estén aún vivos, a quienes también se les darán cuerpos glorificados. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para, de alguna manera, adaptarnos para la eternidad. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3 y el verso 2. Dice: sabemos que cuando Él se manifiesta, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El arrebatamiento, algunos lo diferencian de la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire, según ya leímos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y verso 17. Por otra parte, en la segunda venida el Señor desciende hasta la tierra para pararse sobre el monte de los olivos, resultando en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos del Señor, según lo dijo el profeta Zacarías, que vamos a leerlo como referencia para tener un poquito el contexto. Zacarías capítulo 14 y los versos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Vamos a analizar un poquito más el texto base de nuestro estudio de la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, sobre todo porque hay palabras y frases que conviene repasar en el griego original, pero esto será la próxima semana, si Dios lo permite, donde tendremos la segunda parte de este importante tema. Así es que les agradezco por su tiempo, por vernos, por escucharnos. No olvide suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenecer, compartir todos nuestros programas, y esperamos que en la próxima semana, si Dios lo permite, continuar con la segunda parte de esta serie sobre el arrebatamiento de la iglesia. Gracias a todos, Dios los bendiga.